Si le haces esta pregunta estoica a una mujer, te garantizo que serás en lo último en lo que piense antes de irse a dormir. Y cuando consigas esto, créeme que tendrás una ventaja sobre el resto de hombres que ni aún te imaginas. Con esta pregunta, ella te verá como alguien especial, un caballero estoico de pies a cabeza, atento, auténtico y alguien vibrando en tu esencia masculina protectora. Esta pregunta es tan poderosa que está sacada del método seductor estoico que yo mismo desarrollé hace 5 años en Atenas. Así que ahora es tu momento, coge papel y boli, porque esta es la gran pregunta. Oye, ¿cuál es tu último pensamiento más frecuente antes de irte a dormir? Y cuando ella te pregunte ¿por qué lo dices?, tú le dirás: porque el último pensamiento que tienes antes de irte a dormir revela cómo te sientes y cuál es tu mayor preocupación emocional. Y cuando ella haga ese ejercicio antes de irse a dormir, de recordar su último pensamiento, adivina a quién más va a recordar. Exacto, al gran seductor estoico que estás destinado a ser. Y esto... Bueno, la estrategia discursiva que hay detrás de esta supuesta seducción estoica no es más que un ejercicio de tergiversación filosófica que pretende validar una forma de masculinidad hegemónica mediante la apropiación, si queremos, de la tradición filosófica estoica, que básicamente en su esencia niega la manipulación y el control sobre el otro. Lejos de ofrecer un análisis riguroso, que no lo hay, ¿no? Lo que observamos es una instrumentalización retórica destinada a sostener una estructura de dominación disfrazada de profundidad intelectual. Bueno, vayamos por parte. En Masculinidades, Connell, un libro de 1995, va a sostener que la masculinidad hegemónica no es un rasgo inmutable, sino que es una posición relacional dentro de un sistema de género que va a perpetuar jerarquías y exclusiones. De hecho, él afirma que la masculinidad hegemónica no es un tipo de personalidad fija, sino que es una especie de configuración de género que va a ocupar las posiciones dominantes en una relación o en un sistema de relaciones de género. De hecho, lo que esta figura mediática está promoviendo es precisamente esto, una reedición de este paradigma. El hombre como sujeto impermeable, emocionalmente inaccesible, ya distante, cuyo valor se termina midiendo por su capacidad de ejercer un dominio sutil, seductor sobre el otro. El tema es que este modelo de masculinidad no es absoluto, no es inmutable, sino que está todo el tiempo en constante disputa y transformación, en movimiento dentro de la sociedad. ¿Esto qué implica? Que esta hegemonía, al ser un proceso dinámico, puede fracturarse a sí mismo. Y de hecho, lo que este individuo termina proponiendo no es una forma legítima de desarrollo personal, sino una versión rígida y artificiosa de la masculinidad. Bueno, justamente en este esquema, la identidad masculina se reduce a una pose calculada, a una frialdad, a una distancia, que en lugar de brindar fortaleza, autonomía, condena a quien la adopta a una existencia marcada por la represión emocional, el aislamiento relacional. De hecho, la hegemonía masculina, al operar a través de estas construcciones, no solamente deshumaniza a quien queda atrapados en estas, sino que termina reforzando las jerarquías en las que la vulnerabilidad es vista como una debilidad a ser explotada en lugar de un rasgo humano fundamental. Bueno, Epicteto, Séneca, Marco Aurelio se están revolcando en sus respectivas tumbas debido a esta orgía de insensatez. Porque justamente este individuo promueve el estoicismo como una herramienta de manipulación interpersonal, una herramienta de exclusión, una herramienta de control, una manera de convertir esa filosofía que de alguna forma tanto nos legó en una estrategia de poder, combinándola con una masculinidad harto venenosa. Bueno, a ver, con él advierte de esto, ¿no? De estas estructuras de dominación, porque él dice que las relaciones de género se organizan mediante mecanismos de subordinación, exclusión e intimidación. Y eso es exactamente lo que subyace debajo de este discurso. Vamos a la parte más divertida, la pregunta supuestamente estoica. ¿Cuál es tu último pensamiento antes de irte a dormir? Bueno, no es más que una estrategia para inducir vulnerabilidad en el otro y luego instrumentalizar esa vulnerabilidad. ¿Se dan cuenta de eso, no?
¿Por qué? Porque destaca las prácticas hegemónicas masculinas que implican estos mecanismos que operan a través del control afectivo y la explotación emocional. Bueno, en este caso justamente la seducción se convierte en una dinámica de captura y después de sumisión, donde la otra parte se ve envuelta en una relación de desigualdad cuidadosamente calculada, cuidadosamente estructurada, cuidadosamente pensada. Bueno, ¿y qué nos queda? La apelación a la figura del hombre protector, ¿sí? Que es la frutilla del postre de este entramado ideológico. ¿Por qué? Bueno, porque justamente el éxito de la hegemonía masculina no radica exclusivamente en el uso de la violencia, sino justamente en la capacidad de naturalizar su derecho a ejercer la autoridad. Este tipo de discursos no protege, no cuida, sino que refuerza la dependencia emocional bajo la apariencia de tutela. Lo que se nos presenta como cuidado, como protección, no es más que otra forma de sometimiento, donde la figura masculina se erige como el centro de gravedad de la relación. En definitiva, lo que este personaje vende no es un modelo filosófico de superación, sino un reciclaje barato de la masculinidad hegemónica bajo una estética supuestamente de profundidad intelectual. Lo que estamos observando es cómo estas masculinidades hegemónicas necesitan de un acoplamiento entre la cultura, un saber, y un poder, el poder institucional. Y eso es justamente lo que ocurre acá. Una reproducción calculada de la hegemonía masculina bajo un disfraz de papel crepé de estoicismo.